Tengo entendido que eran 26, ¿no? Sí. 12 fue. Tengo entendido que ya han visto algunos temas, ¿no? En el transcurso de estos días. ¿Cuál es el fin? El fin es que los preparemos en estos días o reforcemos lo que ustedes ya vienen con los conocimientos de básicas para que entren a hacer un trabajo de exodoncia simple, ¿no? Una cirugía bucal menor. Y van a tener una vivencia ahora en tercero y al año, lógico, la intensidad se va a aumentar, ¿no? Pero la idea era de que en este tiempo ustedes tengan una vivencia y puedan realizar el trabajo de una manera igual o mejor que el de cuarto. No puede ser menor que el de cuarto, ¿no? Porque la clínica está abierta desde el momento que entren para todos. El paciente que venga no va a decir a él es de tercero o es de cuarto. No hay esa distinción, ¿no? Por lo menos el paciente, obvio, si le dicen es de tercero y allá están los de cuarto, ¿dónde se va a ir? A los de cuarto, ¿no? Por lo tanto, nosotros no hacemos esa distinción. El momento que se habilita la clínica, se supone que están habilitados para hacer ese trabajo. Igual o mejor que el de cuarto. Entonces, esa es la idea, ¿ya? Por lo tanto, este tema de anestesia local no significa que es mucho más importante o menos importante que lo que ustedes están viendo o van a ver en estos días. Pero sí es una parte, es un enlace, que si tú no mantienes ese enlace no vas a poder culminar tu cadena de trabajo, ¿no? Si se rompe ese enlace, tú no vas a poder hacer pues la exodoncia, el trabajo, el curetaje, la sutura, el drenaje, lo que tengas que hacer en clínica. Porque la parte clave para sacarle la cabeza al paciente es la anestesia. Si tú le pones una buena anestesia, le sacas la cabeza al paciente y no dice nada. Pero si tú no le pones una buena anestesia, no lo vas a poder ni tocar. ¿No ves? Y te vas a decir, me duele doctora, que esto, que no, se va a parar, al último se va a ir y es un problema. Por lo tanto, la anestesia, para que ustedes realicen su trabajo, va a ser el enlace que va a permitir que ustedes culminen lo que han iniciado con la historia clínica. ¿Ok? Anestesia. Voy a ir lanzando algunos conceptos y le había pedido a su representante que vengan estudiando, ¿no? Aunque se supone que ustedes ya han visto anestesia local en el segundo año, en farmaco, ¿no es cierto? Entonces, porque lo que voy a hablar ahora, si ustedes no han leído, va a ser como que yo vaya a pasar una clase de ingeniería, ¿no? Voy a estar atento al teleférico, más o menos a lo que es lo importante. Así que ojalá lo hayan hecho para que entremos en contexto y podamos realmente aprovechar esta hora que vamos a pasar. Anestesia significa sin dolor. Sin anestesia es fuera dolor, ¿ok? Entonces, la anestesia en un procedimiento quirúrgico, ustedes la pueden lograr de 3 maneras. Es más, cuando sean profesionales van a tener 3 formas de enfocar un trabajo quirúrgico. Una, la anestesia en general. ¿Qué es la anestesia en general? Es el paciente está sin sensibilidad, sin dolor, pero donde pierde la conciencia. ¿No ven? Básicamente está dormido el paciente. Entonces hay trabajos quirúrgicos y otros trabajos también que puedes hacerlo con anestesia general, pero esa anestesia no la damos nosotros, por ley. Yo la puedo dar, si mi conocimiento es buenísimo y manejo las drogas aquí al detalle y tengo la práctica, podría hacer una anestesia general. Una ketamina intramuscular, paciente a los 15, sobre todo en niños, está dormido, ¿no? Una intravenosa, si la manejo bien, con un hipnótico de acción ultracorta o corta, también podría hacer, pero la ley acá, hace algunos años, no, hace varios años atrás, indica que todo procedimiento con anestesia general debe ser en clínica o en hospital, donde hay un quirófano. ¿Ok? Pero doctor, tengo entendido que allá en el consultorio hacen, sí, o sea, pueden hacer.
pero estás caminando en una cuerda floja que en algún momento te puedes caer y de ahí no te puedes parar más, ¿no ve? Entonces, mi misión y la de todos los docentes es decirles cómo deberían hacer un trabajo ustedes. Entonces, no podemos hacer anestesia general, puedes hacerlo. Tienes tu anestesista, lo llamas, le dices, doctor, vamos a hacer un drenaje por un absceso, pero tenemos que dormirlo. Listo, doctor, haremos esto, tal, lo hacemos en tal clínica, ok, ¿no? Entonces, el anestesista se ocupa de eso. Tú solo te ocupas de cómo vas a hacer el drenaje, dónde vas a hacer el corte, cómo vas a entrar, qué vas a colocar y listo. ¿Ya? Y es una alternativa, una exodoncia compleja. Hay pacientes que vienen y te dicen, doctor, no quiero saber, no quiero escuchar, no quiero nada, hágame lo que tenga que hacerme, pero me hace dormir. Entonces tú dices, escucha, ¿qué hago? O lo pierdes el trabajo o lo haces. Para eso tienes que tener un equipo quirúrgico, conocer 1, 2, 3 anestesistas, conocer en qué quirófano lo vas a hacer, en qué clínica, ¿no? Hay pacientes que te dicen, ¿sabe qué, doctor? Usted póngame en la mejor clínica, no hay problema. ¿Ok? Porque ese paciente no tiene problema de pagar. Hay algún paciente que dice, doctor, que yo no puedo, si no me hace con anestesia general, no, imposible, pero no tengo plata. Y obvio, hay gente también que no tiene recursos, pero que tienes que ofrecerles ese servicio. Entonces tú tienes que tener tu equipo que te pueda brindar la misma calidad de trabajo en diferentes ambientes, ¿no? Entonces, la anestesia general, donde el paciente pierde la conciencia. Esa es una opción. Está claro que tiene que darla el anestesista. Bueno, la segunda opción, la narcosedación, que es cuando a tu paciente tú lo emborrachas un poquito. ¿No? Está el paciente borrachito y a veces cierra los ojos, ya se cierra los ojos y como que está soñando, pero no está dormido. Cuando tú le hablas, le dices, don José, abra los ojos, el José abre los ojos, ¿no? Abra la boca y bueno, responde. Cuando no le hablas, como que entra en un estado así. Es ideal para trabajos cortos. ¿Y qué es la narcosedación? Es cuando se le administra un cóctel lítico, es una serie de medicamentos, intravenosa generalmente. Si es intravenosa, la da el anestesista. Le dices a tu anestesista, vamos a hacer tal trabajo, pero no lo vamos a dormir, ¿no? Solamente lo vamos a emborrachar. Yo pienso que en 15 minutos está listo. Ok, te agarra, prepara, crea una viga, ¡pum! Paciente empieza, listo, estamos listos, pon anestesia, abra la boca, el paciente está pues totalmente ido y colaborador, que esa es la idea, ¿no ven? No vas a entender mi letra, papá, ¿no quieres ver? Entonces, ¿no? Esa narcosedación la da el anestesista cuando es intravenosa. Pero también nosotros podríamos hacer una narcosedación vía oral. Agarras el medicamento X, por ejemplo, el dormicum, que es el midazolam, ¿no? El midazolam viene en solución y viene en comprimido. En solución, o sea, en ampolla, la tiene que dar el anestesista. Pero en comprimido nosotros podríamos hacer, y eso podemos hacerlo en consultorio. Tú tienes un ambiente especial donde le cierras las cortinas, le dices, recuéstese, le voy a dar esta tabletita y va a estar un poquito con sueño. Ya listo, doctor, le das 15 minutos y el paciente ya está con sueño, ¿no? Si bien no es una narcosedación profunda, lo suficiente que te permita trabajar a ti, en esos pacientes que son ansiosos, ¿no? Entonces, que quede claro, la narcosedación vía oral la podríamos manejar nosotros. Obvio que toda narcosedación, ya sea intravenosa o vía oral, ¿qué es lo que te va a producir en el paciente? Una baja de la frecuencia respiratoria, ¿no? El paciente está de esa manera, respira, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás haciendo,
tiene que haber alguien que esté mirando que el tórax amplíe, bote y aire, ¿no ve? Hay momentos que se queda el paciente ahí, entonces hay que estimular para que vuelva, ¿no ve? Eso ocurre cuando, por ejemplo, el famoso lo han piloreado, ¿no ve? ¿Cuántas veces solo piloreado se ha pasado el tipo o la persona que estaba? ¿Por qué? Porque le ha venido una baja de la frecuencia respiratoria. Entonces el paciente... Hay un momento que... Y si tú estás distraído, no, lo único que tienes que hacer es estimular, vuelve, se acabó. ¿Listo? Haces el trabajo, todo, pum, oxígeno, lo sientas y empiezas a estimularlo al paciente. Cuando es vía oral, cuando es intravenosa, es misión del anestesista. ¿Listo? Esa es la segunda opción, que tú la puedes hacer cuando salgas de acá y seas responsable de tu trabajo. Ya de acuerdo al caso, definirás anestesia general, narcosedación o anestesia local. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? ¿No? Tú puedes hacer un montón de, el 90 y tantos % de los trabajos de cualquier especialidad, más de cirugía con anestesia local. Entonces, ¿qué es la anestesia local? Es la pérdida de la sensibilidad de una determinada región. Para eso, nosotros necesitamos, ¿qué? Una carpule, que han presentado ya ustedes en instrumental, ¿no? Se les ha revisado todo. Creo que el número de carpules varía de tercero a cuarto. Creo que ¿cuántos han presentado ustedes? Dos. En cuarto siguen siendo 2. La carpule, que la han debido ver, generalmente hay de 2 formas. La laterocarga y la retrocarga, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el tubo anestésico, la laterocarga, tú la vas a meter de lado. Y la retrocarga es cuando el émbolo, la parte posterior, la doblas e introduces el tubo por la parte posterior. Vuelves a colocar el émbolo para hacer la presión. ¿Listo? ¿Cuál es mejor? Ninguna de esas. Todos son iguales, en eso no hay problema. ¿Ok? Pero sí hay una cosa importante. Las últimas carpules tienen en la parte anterior una especie de tirabuzón que nos permite realizar el flebotaje. ¿Qué es el flebotaje? Cuando tú haces la punción, para ver que no has entrado en una arteria o en una vena, aspiras, ¿no? Las antiguas no tienen eso. Las antiguas solo tienen un tope que va a empujar la gomita del tubo anestésico. En cambio, la otra tiene un tirabuzón que entra en la gomita y cuando tú aspiras te permite pues ver si estás en un vaso o no, para que tú no deposites el anestésico en una arteria o en una vena, que nos puede traer problemas. ¿Ok? Entonces, si tú vas a comprar o si han comprado, espero que se hayan fijado eso, que tenga ese otro aditamento más que nos ayuda a evitarnos problemas. ¿Listo? Necesitamos las agujas largas, o las agujas que son desechables, o de una sola utilización, ¿no? Hay largas, cortas y ultracortas. Largas de 27 a 30 o 31 milímetros. Cortas de 25, 22, 23, 25. Ultracortas de 20 para abajo. ¿Cuándo usamos una y cuándo usamos otra? Es que mi paciente no quiere ver agujas largas. Sí, claro, si tú también vienes con tu carpul y tu aguja así mostrando, abra la boca, nadie quiere ver eso, ¿no ve? Entonces, no, tú cuando prepares siempre, por eso es que el paciente está recostado y es bueno que tú en la parte posterior tengas tu mesón, tu mueble, tus carros metálicos, donde ahí prepares, ¿no? Entonces, de manera tal que, pese a que el paciente está siempre mirando, ¿qué haces, no ve? Pero, obvio, no vas a venir con tu aguja mostrándole. Entonces, hay casos en los que tú puedes utilizar una u otra, no afecta. Pero desde el punto de vista anatómico, nosotros utilizamos anestesias largas, donde vamos a hacer anestesia troncular o regional. ¿Ve? Ejemplo, la dentario inferior, o la SPIC. Ahí sí utilizamos una aguja larga. Para una anestesia, una técnica infiltrativa, puedes utilizar larga, corta, ultracorta, porque lo único que vas a hacer, levantas el labio, ves el fondo del surco
colocas la aguja y traccionas el labio. Ya no llevas la aguja, solo colocas la aguja en el tejido y en vez de llevar la aguja, tú jalas el tejido. De manera tal que minimizas el dolor ahí. Entonces el paciente va a sentir menos dolor que cuando tú le estás llevando así. En muchos casos, en una infiltrativa, por ejemplo, tú colocas en el fondo del surco vestibular, traccionas, ya entró la aguja y puedes depositar. Esa es una infiltrativa. ¿Correcto? Ahí puede ser larga, corta, ultra corta. Pero en una troncular, por ejemplo, la SPIC, necesitas una larga. ¿Ok? Agujas, hay un sinfín de agujas, ¿no? Cuando tú vas y compras, te venden pues de todo tipo, pero no todas son iguales. Por ejemplo, tú, si vas a escoger, si le vas a brindar una calidad de trabajo a tu paciente, no todas son iguales. Hay las agujas siliconadas que te producen cero dolor. O sea, básicamente siliconada significa que estuviera revestida de goma. De manera tal que cuando tú haces la punción, cero dolor, obvio, tiene su costo. Y no hay en todos, pero si tú quieres ofrecerle, es más, es tan importante que el paciente no sienta dolor, ¿no? Que ese paciente, si no siente dolor, va a volver 10 veces. Y si siente dolor, no va a volver. Así de simple, ¿no? Entonces, si tú vas a comprar agujas para ti, para tu trabajo, yo prefiero siempre las siliconadas. Bueno, pero también hay agujas X que tú las doblas por cualquier circunstancia, y si la aguja es de mala calidad, estás introduciendo, ¡pac!, se fracturó. Entonces, ¿dónde ves tú la calidad de una aguja? Por ejemplo, agarras la aguja, la doblas, le haces un nudo si quieres, y si tú presionas, el contenido anestésico va a recorrer toda la aguja y va a salir sin problemas, así la hayas doblado. Pero hay agujas que tú las doblas y se cierra la luz del conducto. Quieres aplicar el anestésico, no va a salir. Esa no es una aguja de buena calidad. ¿Ok? Listo. Tubo anestésico. El tubo de Koch, porque así se llama, tubo de Koch, no cartucho de Koch o cartucho de anestesia, no, tubo de Koch. Cuando ayer en el examen de grado le preguntaba, ¿qué anestesia vas a poner? Voy a poner un cartucho de... Estoy hablando con alguien que ya está en salud. Ustedes están en tercero, 3 años ya que van a estar en la facultad. Pues cartucho le acepto pues a uno de la calle, ¿no? Pero en realidad el tubo se llama tubo de Koch, ¿ya? Ese tubo anestésico tiene diferencias igual, hay 2, el de vidrio y el de plástico. Es lo mismo, doctor, los dos son lidocaína, sí, los dos son lidocaína, pero no es lo mismo pues un tubo plástico que un tubo de vidrio. ¿Y dónde vas a notar eso? Tú utilizas un tubo de vidrio y cuando estés depositando el anestésico, la gomita interna se va a deslizar perfectamente por el tubo anestésico. De manera tal que tu dosis que vas depositando sale en la misma cantidad. Tú utilizas un tubo plástico y de repente tienes que hacer fuerza porque la gomita se desvía. Y para que vuelva a su posición tienes que hacer más fuerza. Y el hecho de que hagas más fuerza hace que la cantidad de anestesia que va a introducirse al tejido salga a presión. Y el paciente dice, ¡ay, me duele, me duele! Claro, has depositado el anestésico por turbulencia. Si se acuerdan de fármaco, hay 2 formas de depositar el anestésico. Por turbulencia, que es rápida y con fuerza, o por difusión, que es lenta, paulatina y dosificada. ¿Qué es mejor? Por difusión, minimizas el dolor, que es lo que queremos evitar al paciente. ¿Ok? Esa es una de las diferencias. El tubo anestésico viene claramente identificado con el producto y vamos a tener anestesia con 5 componentes, que son el anestésico propiamente dicho, que puede ser amida o éster, ¿no? Desde el punto de vista farmacológico, un antioxidante, un antimicrobiano, un vehículo y el vasoconstrictor. Esos son los componentes del anestésico. En algunos casos utilizamos anestésicos sin vasoconstrictor. En algunos casos.
¿Cuándo, doctor? Cuando tu paciente te dice, doctor, tengo hipertensión, y tú le tomas la presión, y efectivamente el paciente está con 150, 100, y necesitas hacer la maniobra, no le vas a poner pues un anestésico con vasoconstrictor, o un anestésico sin vasoconstrictor. Si el paciente tiene antecedentes quirúrgicos, cardíacos, ponle un anestésico sin vasoconstrictor. ¿Ok? Cuando el paciente te dice, doctor, he tenido, dice, alergia. ¿Qué le ha pasado? No sé, doctor, me han puesto anestésicas, me he muerto, me han traído del otro lado. Puede haber sido alergia. Puede haber sido alergia. Como de repente era una lipotimia. ¿No ven? Una lipotimia, falta de oxígeno a nivel cerebral, y el paciente empieza a quererse desmayar. No siempre se desmaya, se pone pálido, empieza a transpirar, frente a la de la nariz, palma de las manos, pálido, palma de las manos, pálido igual, y se queda, doctor, creo que me voy a desmayar quietito. Entonces ese rato que hay que poner un tren de Lembur, oxígeno, y sale el paciente, tranquilo, cuando es lipotimia, ¿no? Pero cuando es alergia, no, pues es otro el cuadro, no hay palidez. Cuando te cierran la vía es como si te estuvieran ahorcando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú te quedas quieto? No, es un paciente exaltado, ¿no? Porque como se le cerró la glotis, la entrada por donde pasa el oxígeno, el paciente se exalta, tiene 20 segundos de una excitación total, a diferencia de la lipotimia que te dice, doctor, creo que me voy a desmayar quietito ahí. Entonces tú ves al paciente pálido, lipotimia, cianótico, alergia. 20, 30 segundos ya te das cuenta. ¿Ok? ¿Y cuándo se produce, a qué se produce la alergia? Se dice que se produce más a los conservantes. ¿Ok? Entonces habrá que buscar un anestésico especial en esos casos, tener una autorización de su alergólogo, o medicar al paciente con corticoide, con vasoconstrictor, con antialérgico antes de colocar. Y ya le pones todo eso para que no tengamos pues una reacción alérgica. ¿Okay? ¿Qué hago, doctor? Dice que es alérgico. Tenemos la autorización de su médico, ya, pero antes de eso ya ponle el antialérgico, ponle el corticoide, ponle el vasoconstrictor. Entonces va a contrarrestar la posible alergia que tenga el paciente. ¿Okay? Bien. Como decíamos, farmacológicamente hay dos grupos de anestésicos, ¿no? Amidas y ésteres. Pero doctor, efectivamente, ya a mí no me toca teoría, tenemos que ir a la práctica ahora. Pero ¿cuándo escojo amida y cuándo escojo éster desde el punto de vista clínico? Ustedes saben que los anestésicos del grupo amida, ejemplo, el principal representante, la lidocaína, una vez que nosotros administramos, se va a metabolizar en el hígado. ¿No ve? Los anestésicos del grupo éster, una vez que nosotros administramos, se va a metabolizar en el plasma. ¿Y eso qué es importante clínicamente? Si tu paciente viene y te dice, doctor, tengo cirrosis hepática, he tenido hepatitis, he tenido, qué sé yo, todo relacionado al hígado, no le vamos a poner pues amida. No estamos terminando de matar, le estamos dando el tiro de gracia al pobre hombre, ¿no? Entonces, tu decisión, ya, perfecto, listo, vamos a colocar este anestésico. Se acabó. ¿Ya? Por ejemplo, la mayoría de los anestésicos están claramente divididos, grupo amida, grupo éster, pero existe un anestésico que tiene propiedades amidas y propiedades ésteres, pero tenemos que escoger el caso. Para nosotros, en cirugía, ese es el anestésico ideal, la articaína. En cirugía estoy hablando. Porque la articaína tiene la propiedad, entre muchas propiedades, por ejemplo, este es mi nervio, ¿ok? Con todos los anestésicos yo tengo que llegar con mi carpula y con mi aguja aquí cerquita al nervio, depositar el anestésico y el resto de los anestésicos va a actuar, pero si lo deposito ahí cerca del nervio,
La articaína tiene la propiedad, por su alta liposolubilidad, que si yo agarro, y porque he visto mal, mis reparos anatómicos han sido malos, mi anestésico lo he puesto acá, alejado del nervio. Pero la articaína tiene la propiedad de que así lo haya puesto acá, se va a desplazar y va a llegar a atingir al nervio. ¿Ya? O sea, en otras palabras, la articaína nos salva de nuestras deficiencias anatómicas. Obvio, estamos hablando de una distancia prudente. No, si ya lo pones acá, tampoco pues tienes, es malo para llegar hasta mi nervio, ¿no es cierto? Pero si te falló por 1 centímetro, centímetro y medio, entonces depositas tu anestésico, igual va a tener acción sobre el nervio. ¿Ok? Una de las propiedades. Otra de las propiedades es que el periodo de latencia, a ver, ¿qué es periodo de latencia? ¿Quién me dice? De mis 24 alumnos. Doctor, el periodo de latencia es cuando una vez que administramos el anestésico, es el tiempo en el que va a transcurrir donde va a empezar a hacer efecto. Perfecto. Desde el momento que anestesiamos hasta el momento que empieza a hacer efecto, que es un promedio. ¿Se acordarán cuánto es el promedio? ¿Cuánto? De 3 a 5 minutos. Sí, 5 minutos en promedio, ¿no ven? Pero a ver, cuando tú estás en tu consultorio y cuando tienes gente allá afuera, tienes paciente, y de paso ese paciente es altamente resistente, tú le pones, doctor, ¿sabe qué? Me va a tener que tener paciencia porque a mí cuando llego a mi casa me hace efecto. Hay de esos, ¿no ven? Cuando llego a mi casa, así que por favor, pase, y la gente te está esperando. Entonces, para nosotros, ¿qué es lo que queremos? Colocar la anestesia, darte una vuelta y trabajar. Eso te facilita la articaína. Su periodo de latencia es 1 minuto. En 1 minuto tú puedes ya trabajar. ¿Ok? Para esos casos es ideal. Para los casos quirúrgicos es ideal porque además tiene una acción anestésica de intermedia prolongada. O sea que nos cubre tranquilamente unas 3 horas de cirugía intensa. Obvio, nadie quiere entrar a una cirugía de 3 horas, ni que fuera pues cambio de válvulas del corazón, ¿no ve? Pero a veces ocurre, a veces se complica. Y lo más molestoso es que en plena cirugía el paciente empieza a quejarse. No sabes si vas a atender la cirugía, si continúas, si tienes que agarrar, reforzar anestesia, ¿no? Entonces la articaína te brinda esas propiedades. ¿Ok? Bien. Técnicas anestésicas. Nosotros, desde que el paciente entra a tu consultorio, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Que sienta dolor. Ya les he dicho, esa es la clave, ¿no? Que no sienta dolor. Entonces, por ejemplo, lo primero, la anestesia tópica. Para la anestesia tópica hay las pomadas, las cremas y los atomizadores, o sea, el spray, ¿no? Nosotros tenemos ahí, pero no sé cuál es la costumbre o la mala costumbre de no ponerle la tópica. Hasta que el paciente te dice, doctor, esa es su pomadita, ¿por qué no me pone? Ah, sí, sí, me voy a poner. Y la verdad es que si tú le pones, el paciente está feliz de la vida, ¿no? Es más, ahora las anestesias tópicas vienen con sabor, con olor. A las mujeres, a las pacientes mujeres, hazle sentir el olor a rosa, a frambuesa, a cereza, ¿no? A cherry, les encanta, ¿no? A los pacientes varones, sobre todo a los mayores, es que vienen con bigotes así, se sientan y te están mirando. A ver, hazle sentir ahí el que tiene con sabor a whisky. Excelente, me va a dar el nombre, me voy a comprar. Sí, claro, ¿no? Ya está bien. Pero si tú le haces, vas a distender un poco la situación en la que el paciente está tenso, ¿no? ¿Ok? Anestesia tópica, para nosotros es mejor la pomada que el spray. Aunque si tú vas con el spray, por ejemplo, para anestesiar paladar, bóveda palatina, no es bueno que le tires 1 o 2 pulverizaciones. ¿Por qué? Porque el spray te va a botar una dosis X, ¿no? Y si el anestésico se te va a la parte posterior del paladar, amígdala palatina o velo del paladar,
se va a anestesiar y el paciente empieza a complicarse. Doctor, no puedo respirar. Se sienta, tiene náuseas algunos, quieren vomitar. Te complicó la cirugía por haber hecho eso. Entonces la pomada te da la facilidad de que tú sacas la dosis y aplicas en el sitio donde vas a hacer la punción. Ahora, si solo tienes spray, agarra una torunda o una gasa, pulveriza sobre la gasa y coloca en tu sitio de punción. ¿Listo? Yo sé eso, pero hay que hacerlo. A veces te distraes y haces lo que no debes hacer. ¿Listo? Importante para minimizar el dolor de la punción. Luego tenemos las anestesias infiltrativas, las que hemos mencionado, o también llamada supraperióstica, o algunos la llaman paraperióstica. Pero nosotros hablamos de infiltrativa cuando tú vas a agarrar tu carpule, fondo del surco, vamos a suponer a nivel de lateral o canino, ahí está, y como les he dicho ya, si es infiltrativa, tú no necesitas hacer la punción. Tú colocas ahí y lo único que vas a hacer es traccionar el labio. Entonces va a hacer la punción y se acabó. Depositas. Infiltrativa significa que vamos a depositar el anestésico en las ramas terminales del nervio. Ramas terminales del nervio. El nervio es nuestro árbol, ¿no? El tronco. Y las ramas terminales son las laterales, las hojitas. Ahí vamos a depositar para una terminal, para una infiltrativa. ¿Ok? Que va a ver que en gran parte de la boca podemos hacer infiltrativa, basta y sobra. ¿Ya? Pero también necesitamos hacer tronculares. Por ejemplo, ya les he dicho la SPIC, dentario inferior. Algunas veces necesitamos hacer al dentario posterior, o al infraorbitario, o al mentoniano. Bueno, entonces, en ese caso sí tenemos que hacer el trayecto de nuestra aguja, como dicen, de arriba hacia abajo, hacia adentro, hacia afuera, 1 centímetro, que ya lo vamos a ver enseguida. ¿Listo? Bien, hasta acá. Antes de entrar a las técnicas, preguntas, algo que no quedó claro, de repente se me no les he dicho. Todo eso es tal vez antes de la anestesia propiamente dicha. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bien, una consulta. Cuando entramos a clínica, ¿sería lo recomendable entonces que siempre usemos articaína? La articaína en todos los casos arriba de 12 años, hasta pacientes antes de los 70. Después de los 70 hay que tener cuidado, porque en pacientes ancianos, porque corta la circulación, hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Y en pacientes menores de 12 años igual no está indicada. ¿Okay? Ahí utilizan las otras, ¿no? Lidocaína, metilvacaína, novocaína, todas las otras. Listo, vamos. Maxilar superior. Maxilar superior. Ustedes cuando les toque a su paciente, ya en su historia clínica verán, en fin, motivo de consulta, doctor, tengo el problema en esta pieza, qué sé yo, ¿no? Entonces, identificas tu pieza, ¿ok?
Está indicado para exodoncia y van a haber indicaciones y contraindicaciones de la exodoncia. ¿Cuándo es para exodoncia y cuándo no? ¿No? Está indicado. Perfecto. Vamos a empezar por este. Tercer molar. Segundo y primer molar. Estas piezas, si les llegara algún trabajo, están inervadas por el dentario posterior. En algunos libros llamado alveolar posterior. ¿Vale? Para el dentario posterior, tercer molar, segundo molar y raíz distovestibular del primer molar. Raíz distovestibular del primer molar. Tú podrías hacer una infiltrativa. Fondo del surco, a nivel de los ápices de las piezas, infiltrativa y listo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tal esta pieza está con su absceso? Su proceso infeccioso. Infiltrativa no te va a dar ahí. ¿Ven? ¿Por qué no te va a dar? Ni ahí, ni en cualquier lugar donde haya absceso. ¿Quién me dice? ¿Por qué el anestésico no actúa cuando hay un proceso infeccioso? Por el pH. A ver. El pH del anestésico, lo que nos indica hoy día es de 7.9, un poco entre medio y alcalino. Pero cuando es un proceso infeccioso, el pH disminuye, puede estar de 5 y esa diferenciación de pH va a hacer que la inflamación va a inhabilitar lo que es el anestésico. Correcto. El anestésico tiene un pH entre 6.8 y 7.4, más o menos, ¿no? Ligeramente alcalino, ligeramente. El absceso tiene un pH ácido. Entonces, si tú ácido con alcalino, se neutraliza y no actúa, ¿no? Entonces, una de las circunstancias por que el anestésico no va a actuar en un proceso infeccioso es ese. Además, cuando tú depositas el anestésico en un absceso, el hecho de que deposites el anestésico, corremos el riesgo de que ese proceso infeccioso lo lleves a otro sector, por el solo hecho de depositar el anestésico, ¿no? Entonces, ¿por qué algunos hacen y por qué otros no lo hacen? ¿No? Ahí hay dos escuelas, las escuelas de los radicales y los conservadores. Los radicales, ¿qué decían? No, nosotros tenemos que actuar ahora y listo, y vamos a buscar otra alternativa para que ese anestésico actúe, ¿no? Y los conservadores dicen, no, vamos a medicarlo al paciente, antibiótico, vamos a hacer que disminuya y recién actuamos. La verdad es que hay que ver, de acuerdo al caso, dónde tú te pones, ese momento, ¿ya? No es que seas radical o que seas conservador toda tu vida. Va a depender de las características de tu paciente, la edad de tu paciente, el cuadro de tu paciente, si tiene alguna otra situación sistémica que podría complicar el caso. Y de acuerdo a eso, tomas la decisión de actuar ese momento o de dar tu antibiótico 24 o 48 horas después y recién actuar. ¿Listo? Pero volviendo acá. Entonces podemos nosotros hacer infiltrativa, ¿sí? Pero si hay ese problema, tenemos que llegar aquí atrás, a la tuberosidad, donde están los orificios del dentario posterior, ¿no? Entonces, acá, cualquier aguja, no da porque es infiltrativa, no hay problema. Pero acá no, tú tienes que entrar con una aguja larga, ¿ya? Pero no vas a poder entrar de esta forma, tienes que entrar así. Para eso, tú calcule, cuando entres acá, vas a separarla y tiene que haber un ángulo entre las piezas dentarias y tu cálculo. Haces tu punción de abajo hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera, para llegar a estos orificios. ¿Ok? Si tú no creas el ángulo y haces tu punción así, vas a provocar aquí una complicación que es el hematoma posterigoideo. Por aquí pasa el plexo venoso pterigoideo. Entonces, si tu aguja entra así, vas a provocar un hematoma a los 30 segundos y el paciente va a estar con su cara así. Y no te perdona. Además que ese hematoma le va a durar 18 días.
¿no? Del intenso oscuro violáceo, va a ir bajando, hasta aquí, hasta los grandes vasos, y se va a transformar aquí en un color amarillo limón. Pero todo ese proceso tarda 18 días, solo porque tú la dirección de tu aguja no has hecho siguiendo el ángulo y siguiendo la tuberosidad. ¿Listo? Entonces, dentario posterior, podríamos tomarlo en la parte posterior de la tuberosidad o podríamos tomarlo en el fondo del surco vestibular. ¿Está bien? El dentario posterior nos va a inervar tercer molar, segundo molar y raíz distovestibular del primer molar. ¿Está claro? Bien. Pero si tuviéramos que hacer el trabajo en este molar, si el dentario posterior solo va a inervar la raíz distovestibular, tenemos que anestesiar la mesiovestibular y la palatina. ¿A ver? Entonces, aquí viene el dentario medio. El dentario medio que va a inervar la raíz mesiovestibular del primer molar y los dos premolares. ¿Listo? Si tú tienes que hacer un trabajo en el primer molar, vas a tener que anestesiar dentario posterior y dentario medio. Si tienes que hacer en los premolares, dentario medio y se acabó. ¿Está claro? ¿Cómo anestesiamos? En el fondo del surco vestibular. Los anatomistas de acá abajo y los que se dedican a la anatomía, dicen que el dentario medio es un medio inconstante. O sea que cuando entran a buscar al dentario medio o bajo una disección, a veces no lo encuentran, ¿no? Entonces, cuando no lo puedes encontrar al dentario medio, se dice que hay una anastomosis entre el dentario posterior y una anastomosis del dentario anterior, que va a formar un plexo, el plexo de Powler. ¿Ok? Sirve para tenerlo en cuenta, pero clínicamente ese es el territorio de acción. O sea, cuando tú estés allá, yo sé que aquí en tu cabeza dice dentario medio, pero ahí en la clínica ya es ver, identificar y saber qué nervio y dónde. Se acabó. Porque tú no lo vas a diseccionar, tú no lo vas a buscar, el dentario medio ahí, ¿no? Pero tienes que saber dónde es su territorio de acción. ¿Listo? Perfecto. Avanzamos. Tenemos canino, lateral y central. Y están inervados por el dentario anterior. Dentario anterior. La técnica infiltrativa. No vas a tener ningún problema. ¿Por qué? ¿Por qué la infiltrativa no nos va a dar problemas en el maxilar superior? ¿Cuál es la razón anatómica? A ver. ¿Podría ser por la porosidad del hueso? Exactamente. El hueso en el maxilar superior es poroso, trabeculado. No es duro, es suave. A ver. Ejemplo, para los varones. Alguien le da un puñete acá, la pared anterior del seno maxilar, fracturado. Porque es una pared papirácea, así como la cáscara de huevo. Y a veces el huevo es más duro. Tú haces fuerza y no lo vas a poder romper. Pero con un poquito de fuerza, se fractura. Porque es altamente trabeculado, esponjoso. Entonces tú depositas el anestésico empieza a pasar a través de las trabéculas y va a llegar al nervio sin problema. Por eso es que si nosotros hacemos una infiltrativa, dependiendo del caso, no vamos a tener problemas. ¿Listo? Pero, ¿qué tal si nos encontramos en cualquiera de los dos casos, el ejemplo clásico, un absceso? Entonces tendré que buscar de colocar el anestésico a distancia, no en el sitio, sino a distancia, en el trayecto. ¿Ver? Y aquí tenemos el
infraorbital. Ahí arriba. Reparos anatómicos. Para ubicar el infraorbital. ¿Quién me da? Te escucho. Lo que decía era que hay que mirar al frente y siguiendo la línea de la pupila 3 centímetros abajo. ¿Ya? ¿Y qué tal si tu paciente tiene catarata? Puede tener catarata, entonces no hay pupila. A la altura del segundo premolar superior. Ya. Pero ¿qué tal si a tu paciente ya le han extraído el segundo premolar? El órgano suprarbital y el mentoniano están en la misma. ¿Y cómo lo vemos? Pero ¿qué tal si le da un cabezazo y está inflamado? Puede venir el paciente así, ¿no? O sea, cuando vengan donde vos y es quirúrgico, es porque se ha golpeado, porque se ha chocado, lo ha acariciado el perro, se han peleado, o está con su absceso. No va a venir con las piezas sanas, difícil. Estoy hablando quirúrgicamente, ¿bueno? Entonces, De la línea media hacia un lado, unos 5 centímetros. ¿cuánto? 5, 3, 5 centímetros, creo que eran 5 centímetros. No. Pero ¿qué tal si tu paciente tiene leishmaniasis? Puede ser, puede ser. Pero vamos por ahí. De la línea media. Hacia el lado, no recuerdo bien cuántos No, centímetros. pero eso sí es con medida, sí, ahí sí. 5 centímetros. No. 3. A ver, calcula 5 centímetros de tu línea media. 3 centímetros. 3 centímetros. Tu paciente viene traumatizado. Golpe, lo que es, de frente está inflamado. Entonces tú no puedes ver la línea media, pero si te vas detrás de tu paciente, ubicas su línea media y vas a poder fácilmente tomar como reparo anatómico. De la línea media, 3 centímetros. Pero eso es uno, falta. Del reborde orbitario, doctor, a 5 milímetros. Del piso de la orbital, 7 milímetros promedio para nuestro biotipo. ¿Ven? Entonces, tu paciente es un alemán o un holandés, no van a ser 7, van a ser 10 milímetros, que está más abajo. ¿Ok? Entonces, tú tienes que hacer tu punción a ese nivel. Lo puedes hacer intraoral, lo puedes hacer extraoral. A veces intraoral está el paciente inflamado, no puede abrir la boca, ¿no? Y no sé, un montón de cosas. Entonces, hazlo extraoral. Un paciente que te voy a poner por fuera la anestesia, el paciente empieza a maquinarse, ¿no? Y yo les digo que poner la anestesia extraoral es mucho menos dolorosa que una intraoral. ¿Y cómo haces eso? Anestesia tópica no nos sirve, porque la absorción por piel es mala, ¿no? Entonces no nos sirve ninguna anestesia tópica. ¿Cómo tú haces una anestesia para la punción? Agarras hielo, 2 cubos de hielo, colocas. 30 segundos. Ya empieza a ponerse de otro color. Esperas un poquito que hay irrigación, colocas otra vez. Otros 30, listo. Retiras, marcas, punciones. No va a sentir absolutamente nada. Okay, pero obvio, ya tienes que tener tu punto de punción bien claro. ¿No es? Y listo. Ustedes saben que por anatomía, el dentario anterior, por ejemplo, entra en el canal infraorbital por atrás, atraviesa el conducto infraorbitario y sale por el orificio infraorbitario, ¿cierto? Pero el dentario anterior no sale por el infraorbitario. El dentario anterior se desprende 5 milímetros antes de ese orificio y su trayecto es intraóseo. ¿Lo ven? El dentario anterior no va a salir del agujero infraorbitario. El dentario anterior, antes de llegar al orificio, se desprende y baja por la parte anterior del hueso maxilar superior. Por lo tanto, si tú haces tu punción ahí y quieres llegar al infraorbitario,
algunos textos que han leído, me imagino que han leído, dice, colocar tu aguja larga y tratar de llegar al nervio, ¿no? Al agujero mismo. La verdad es que no, normalmente yo en particular no trato de llegar ni ahí, ni en el mentoniano, ni en el supraorbital. ¿Por qué? Porque el nervio está acá, encima viene la arteria y debajo viene la vena. Si tú llegas a lesionar, vas a provocar una hemorragia. Además, si tú tocas un nervio, hay intenso dolor postoperatorio. ¿Por qué? Porque lo has lesionado. Obvio, vas a tener en ese momento una anestesia fantástica. Pero el postoperatorio, cuando tú tocas un nervio, es altamente molestoso. Entonces, la idea es llegar ahí, cerquita, ¿no? Y listo, depositas tu anestésico. Es más, hay algunos textos, he visto algunas fotos, que se están masajeando ahí, para que el anestésico se difunda. Si tú has llegado ahí cerquita, no vas a tener problema. ¿Cierto? ¿Hasta aquí preguntas? Nada. Pero bueno, todo esto es por vestibular. Para hacer un trabajo de cirugía bucal menor necesitamos, ¿cómo se dice? Cerrar el circuito, ¿no? Y eso lo hacemos por palatino. Por palatino. Y por palatino son dos nervios que tenemos que anestesiar. ¿Cuáles son? El naso palatino y el palatino posterior. El naso palatino y Palatino Anterior. Es el anterior que sale por el ojo posterior. Es el naso palatino y el palatino posterior. no, Palatino anterior. el palatino anterior. El anterior que sale. El naso palatino y el palatino anterior. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde nos confundimos siempre? Que el palatino anterior emerge por el orificio del conducto palatino posterior. Ahí está el problema. El palatino anterior emerge por el orificio del conducto palatino posterior. ¿Ok? Entonces, para la parte posterior, el palatino anterior. ¿Ok? Y de canino a canino, el naso palatino. Ahora, esta es mi línea media. Uno, dos, tres. Dividimos la bóveda palatina en la línea media. Y a partir de la línea media dividimos en tres sectores. 1, 2 y 3. ¿Dónde vamos a hacer la punción? Porque no es lo mismo hacer la punción en la zona 1, en la zona 2 o en la zona 3. ¿Dónde? ¿O es lo mismo? Si hacemos en la zona 1, cerca a las piezas dentarias, porque las piezas dentarias están acá, ¿no es cierto? Si hacemos la punción en la zona 1, sí, es cierto, podemos anestesiar el palatino anterior. Pero ¿qué pasa? Tú vas a hacer la punción y quieres depositar el anestésico y no va, el anestésico no va a salir fácilmente a la zona. Vas a tener que hacer mucha fuerza. Y el hecho de que hagas mucha fuerza, ese paciente va a morir de dolor. Es una de las anestesias más dolorosas esta. ¿Por qué? Porque el hueso a esta altura es altamente compacto en la bóveda palatina, lo que hablábamos hace rato. En cambio, en la zona 2 empieza a hacerse más trabeculado. Tú depositas el anestésico y se va a difundir con algo de dolor, porque esta zona es siempre molestosa, pero no tan intensa como si tú lo hubieses dejado en la zona 1. ¿Ok? Por lo tanto, cuando te toque hacer cierre de circuito para cualquiera de estas piezas, no es en cualquier lugar. Tú ve, haz tu desinfección, tu anestesia tópica
y escoger la zona donde vas a hacer. Y la 3 no conviene porque nos estamos alejando de nuestro objetivo. A ver, zona de punción, zona 2. ¿Listo? Para el nasopalatino dicen los textos, ¿cuál es la referencia? La papila palatina interincisiva. Abra la boca y vas a ver la papila. ¿A ver? Pero tampoco nos dicen bien claro que esta papila no es bueno hacer la punción ahí. ¿Por qué? Porque está altamente irrigado e inervado. Inervado, ¿no? Es una zona bien fibrosa. Tú haces la punción y el paciente va a sentir dolor. Entonces, haz la punción en la base o acercándote al canino colateral en la zona 2. Y listo. Con esas técnicas tú vas a poder hacer, deberías poder hacer un trabajo en cualquiera de estas piezas. ¿Listo? Ojo, que el palatino anterior y el nasopalatino, ¿qué inervan? ¿Qué inervan? ¿Inerva la pieza dentaria o qué? No. Inerva periósteo, tejido óseo, tejido blando, toda esa zona. ¿Listo? Preguntas. ¿Todo ok? ¿Todo claro? Bueno, pues continúo. Maxilar inferior. Tercer molar. Segundo molar. Primer molar. Lateral. Central. Antes, ¿qué nervio estamos viendo? ¿Cuál es el nervio madre para nosotros? No. En general es el nervio. ¿Qué par craneal es? Quinta par. ¿Es sensitivo, es motor o es mixto? A ver, ¿quién dice que es sensitivo? Levante la mano. Tú. ¿Quién dice que es motor? ¿También? Sí. Y entonces es mixto. El maxilar superior que hemos visto, ¿qué nervio es? ¿Sensitivo, motor o mixto? Sensitivo. Ahora vamos a ver el maxilar inferior. ¿Qué nervio es? Sensitivo, motor. El maxilar inferior, ¿qué nervio es? Sensorial. La punta de la lengua. Sensitivo motor. Si bien en el maxilar superior hemos visto solo algunas de las ramas porque faltan, ¿no? Igual en el maxilar inferior hay un tronco terminal anterior y un tronco terminal posterior, ¿no? Pero hoy día, ¿qué me interesa? Que veamos lo que ustedes van a hacer, tenemos que hacer a diario. ¿Qué es el nervio maxilar inferior para las piezas dentales? Y aquí tenemos el maxilar inferior.
tenemos que anestesiar este nervio, que es el nervio dentario inferior. O la técnica se llama, una de las técnicas se llama la técnica de Spick, porque hay unas 3 o 4 habituales, por ejemplo la técnica de los triángulos, ¿no? Pero vamos a basarnos en la técnica de Spick, técnica directa, técnica indirecta. ¿Y por qué se llama Spick? A ver, por la espina de Spick, o espina lingulomandibular, que se llama, ¿no? Que está situada en la cara interna de la rama ascendente. Ahí tenemos que llegar nosotros. Por ahí pasa nuestro nervio. Entonces ya les he dicho, cuanto más cerca al nervio coloquemos el anestésico, éxito total, ¿no? Dile que te venga más. Dile que te venga más. ¿Cuánto te costó todo? Te doy 10. Compra más. Tienes un hueco bien chiquito. Yo te presto. Para un examen, pero era piloto, así que quiero. ¿Qué más haces? ¿Tú te? No sé, te compras un par. Solo para escribir. Me esperé 4 años cada año te regalan. No, cada parte regalan 5 años. Entonces yo hace años, entonces yo trabajo con todo. Y por gratis. Así que el tour que te da la fase es Podría ser el sí. Bueno, yo para luego porque se quedaron todos los nuevos. ¿Hablan del Ecoform? Sí. Pero ahí sí, está bueno, es todo. Listo. Espina de Spick, ¿no? Ok, entonces, el objetivo es llegar acá, a la espina de Spick. Para la espina de Spick hay reparos anatómicos. Primero, existen 3 reparos anatómicos de tejido duro que nunca van a faltar. ¿Cuáles? La línea oblicuo externa, que tú la vas a palpar desde acá. Línea oblicuo externa. Es más, en los textos dice, agarran el dedo índice, pasas por ahí, vas a encontrar la línea oblicuo externa. El otro reparo, la línea oblicuo interna, o miloioidea. Estas dos se unen y van a formar el borde anterior de la rama ascendente. Esos 3 reparos de tejido duro son inalterables. Tendría que haber una fractura, algo excepcional, para que tú no encuentres esos reparos anatómicos. ¿Okay? Por lo tanto, si tú le vas con tu dedo línea oblicuo externa, imposible que no palpes el borde anterior de la rama ascendente. Lo puedes palpar con el dedo índice, o también lo puedes palpar colocándote por detrás y vas a palpar el borde anterior de la rama ascendente. ¿Listo? Y existen 2 reparos de tejido blando. ¿Cuáles son? Cuando tú le pides al paciente que abra, surge el borde anterior del músculo masséter, un músculo que es difícil que no lo veamos porque es de los músculos más gruesos que tenemos en la cara, en la boca, ¿no ven? Abra la boca y vas a ver cómo el músculo ahí está, por fuera. Y por dentro está el ligamento pterigomaxilar. Esos son los 5 reparos que no puedes dejar de verlos, de tocarlos, de sentirlos, de tenerlos ahí. ¿Ok?
Cuando tu paciente le dices, abra la boca, y tu paciente tiene los molares, porque ahora a los 10, 12 años ya son desdentados. Bueno, lastimosamente. Por eso el objetivo de ustedes no es extraer así todo. No, no. Aquí hay primero prioridades, conservador, rehabilitador, todo eso. En último caso, la exodoncia. ¿Okay? O sea que si a los 10, 12 años ya son desdentados, a los 18 ya son abuelos. Entonces, ese no es nuestro objetivo. Pero si tú le dices a tu paciente, abra la boca, y está el molar ahí presente, colocas el dedo índice por encima del molar y tu dedo índice mide más o menos 1 centímetro. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. ¿No? Colocas ahí encima de la cara oclusal y ahí va a estar tu espina de Spiegel. Ahí haces la punción. ¿Listo? Siempre y cuando el paciente tenga los molares. Estamos hablando de un paciente de 30 y tantos años que debería tener los molares. ¿No? Colocas tu dedo encima de la cara oclusal, ahí haces la punción. ¿Qué pasa si tu paciente ya no tiene los molares? Solo está el reborde residual. Ya de hecho, no va a ser pues 1 centímetro. Desde el reborde residual a la espina de Spiegel, 2.5 centímetros. Más, menos, sí. Por ejemplo, si tu paciente es de 70 años, desdentado, ¿no? Como piden los abuelos, desdentados, pero necesitas colocarte una troncular, un Spiegel, vas a ver que ese reborde residual, ¿cuándo lo han extraído? Hace 30 años. Obvio, el reborde residual está aquí abajo. Entonces, desde ahí son 2.5. Pero si tu paciente es de 40 años, me han extraído, doctor, hace 6 meses, no van a ser los 2.5, serán solo 2. ¿No? Tienes que tomar en cuenta la altura de tu reborde residual. ¿Listo? ¿Está claro eso? ¿Qué más es importante? Eso. Pero ¿qué tal te va a venir un paciente de 6 años? Te van a traer pacientes de 6 años. No, imposible, yo nunca voy a ver a los niños, pero te van a traer de emergencia y el enano va a estar ahí. Y esos son pues fuegos, ¿no ven? Ok, de 6 años, presencia del primer molar permanente ya. Tú abres la boca y ves ya el primer molar permanente. La espina de Spiegel en ese paciente va a estar a la altura de la cara oclusal del primer molar. ¿Ok? A la altura de la cara oclusal del primer molar. Por lo tanto, si tú quieres proceder como cualquier otro paciente y vas a hacer tu función aquí arriba, vas a fracasar. Y saben que con esos pacientes no podemos fracasar porque te va a abrir la boca una sola vez. ¿No ven? Obvio, te va a abrir. Si tú no has anestesiado en ese momento, olvídate. Y de paso tu mamá o su mamá se va a ir, te va a venir, ay, usted, porque no le has hecho nada. Chilló hasta decir, pero esa es tu oportunidad. Te ubicas, se acabó. Ahora sí, ya está adormecido, ya. Lo único se va a violentar por el efecto de la anestesia, pero listo, vas a poder trabajar. Por eso es que primer molar permanente a la altura de la cara oclusal. ¿Listo? Pero si tu paciente es de 4 años, también te lo van a traer. Aunque no quieras, alguna vez te va a llegar uno de esos. Y los que se van a o las que se van a dedicar a ortopediatría va a ser todo el tiempo, ¿no ven?
Presencia de molar temporal, no permanente. 4 años no hay permanente. La espina de Spiegel no va a estar a la altura, va a estar ligeramente debajo de la cara oclusal. Si tienes la suerte de que te abra la boca ese momento, no puedes equivocarte. ¿Está claro? Listo. Vamos a ver. Para una anestesia, aquí van a ver ustedes pacientes de 12 años para arriba. ¿Okay? De 12 años para arriba. Sin embargo, era oportuno mencionarlo eso. Pero ustedes van a ver pacientes de 12 años para arriba. Si viene un paciente menor, lo mandamos a odontopediatría. ¿Ya? A menos que venga derivado de odontopediatría. Y allá los quieren ver, la cirugía que vayan. Ahí no nos queda otra que atender. Pero normalmente es de 12 para arriba. Ahora, en un paciente donde la espina de Spiegel está, como habíamos dicho, 1 centímetro por encima de la cara oclusal. Hay dos técnicas. La técnica directa y la técnica indirecta. La directa. Un solo tiempo. La directa, un solo tiempo. Y la directa, vas a entrar Creo que fue un muertillo ese post. Bien, aquí está nuestro maxilar, ¿no ven? Ya hemos hablado de la línea oblicuo externa, la línea oblicuo interna, borde anterior de la rama. Y aquí ustedes pueden ver la espina de Spiegel y vean lo amplio que son el conducto. Entonces nuestro objetivo es llegar acá. Si tú llegas acá, éxito total. Ahora, la técnica directa. Si yo voy a anestesiar este lado, ¿no? Este lado, la técnica directa dice, desde los premolares del lado opuesto, con mi carpulé, haces el abordaje. Desde los premolares del lado opuesto. ¿Ok? Y como es directa, primero anestesiamos el dentario inferior. Y dice que cuando estamos retirando la aguja, vamos a anestesiar el nervio lingual. Se acabó. Esa es la directa, un solo tiempo. Doctor, ¿tengo que llegar aquí a chocar el borde anterior de la rama ascendente? Muy probablemente que sí. ¿Ok? Pero no olvides que en cuanto tú haces tu punción, ya vas depositando el anestésico. Y te tomas 2-3 minutos. Porque si tú entras y no depositas nada, y claro, vas a chocar la cara interna de la rama ascendente que está revestida por periósteo, el paciente va a sentir dolor. Pero si tú penetras el tejido blando, deposita anestésico. Espera un poquito que haga efecto y vas a seguir entrando. ¿Sí? Esa es la directa. La indirecta, si yo voy a trabajar en este lado, dice tu carpule sobre la cara oclusal del lado de los molares que vas a trabajar. Haces tu punción, primero anestesias el nervio lingual. Una vez que has hecho eso, llevas la carpule al premolar del lado opuesto y profundizas. Y recién anestesias el nervio dental inferior. Entonces, 2 tiempos. 1, 2. Esa es la indirecta. 1, llevas premolares, profundizas, 2. ¿Ok? ¿Cuál es mejor? Cualquiera, depende del caso. ¿Cómo del caso, doctor? Sí, hasta del paciente. Hay unos pacientes que tú le dices, abra la boca, y tienen un tejido blando, pero espectacular, que no puedes ni palpar la rama ascendente, nunca la palpas.
Entonces depende del biotipo de tu paciente, inclusive para que tú hagas o directa o indirecta. ¿Listo? Con esa técnica vamos a anestesiar el dentario inferior y el nervio lingual. Bueno, con la técnica de Speak vas a anestesiar el dentario inferior y el nervio lingual que penetran pues en este conducto. Bien, si tuvieras que hemos anestesiado Speak, perfecto, pero tenemos que trabajar en este sector, molares, algunas veces segundo premolar. Necesitamos anestesiar un nervio más. ¿Cuál es? Bucal. El bucal largo o gran bucal, que lo llaman algunos. ¿Ver? ¿Dónde vas a anestesiar este? En el fondo del surco vestibular. En el fondo del surco vestibular. O sea, si tú vas a hacer un nexodoncio del segundo molar, pones tu Speak, todo perfecto, pero no has anestesiado bucal largo, no vas a poder trabajar. Va a sentir dolor el paciente. Necesitas anestesiar bucal largo. Bueno. Pero ¿qué ocurre si acá nos encontramos con un absceso? Característico acá abajo. Un absceso. Una celulitis. No puedes colocar anestesia acá. Bucal largo no vas a poder. Si tu Speak lo has hecho, pero bucal largo no, porque está acá todo con ese pH que hemos hablado. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde anestesiamos el bucal largo como segunda alternativa? En la armonía piriforme. Acá. Centro del trígono retromolar. Algunas veces les pregunto, ¿cuáles son los reparos anatómicos para la Speak? El trígono retromolar, pero es que no siempre va a haber el trígono. El trígono, por ejemplo, en este caso sí, porque hay tercer molar, la línea obliqua interna y externa, y sí se forma el trígono, por la cara distal del tercer molar. Pero cuando no hay, a veces no lo vas a poder mantener ese, ¿no ven? Para la Speak. Entonces, pero para anestesiar el bucal largo, centro del trígono retromolar. Es la segunda alternativa, si acá nos encontramos con ese problema que les he mencionado. ¿Ven? Pero a veces se extiende, sube, y no puedes ahí tampoco. Tenemos una alternativa más, ¿cuál es? Para el bucal largo. Hay un sitio más donde lo anestesiamos. ¿Nadie? Ahí está el primer molar superior. ¿Lo ven? Primer molar superior. Ubico mi primer molar superior. Al frente de la cara vestibular del primer molar superior, quiero que pasen su lengua ahora. Y van a sentir un relieve. Van a sentir algo diferente en la mucosa, o sea, en el carrillo, ¿no? Ahí está el orificio del conducto de Stenn. Pasen la lengua frente a la cara vestibular del molar superior y van a sentir un relieve. Ese es el conducto de Stenn. Pero no funcionamos ahí, no. Una vez ubicado ese, 1 centímetro detrás y 1 centímetro debajo. Ese es el sitio de punción. En caso de que no podamos anestesiar el bucal largo con esta ni con esta. Caso excepcional, sí, pero si tenemos que ubicar ese es el sitio. ¿Está bien? Por lo tanto, 3 sitios donde anestesiamos bucal largo. Fondo del surco, trígono retromolar y 1 centímetro detrás y debajo del conducto de Stenn. ¿Listo? Podemos trabajar nuestros molares. ¿Ok? Algunas veces premolar, segundo premolar, algunas veces. Ya.
Aquí tenemos, entre los dos premolares, ¿qué tenemos? El mentoniano. Bueno. Y para el mentoniano, ¿qué me interesa? Viene el nervio de acá, así. Y hace un bucle. Así es. Si ustedes ven este mentoniano, este que está acá, pero acá solamente estamos viendo el orificio, no estamos viendo el trayecto del conducto, ¿no ven? Y ese conducto es así, viene, y pasa y luego vuelve. Por lo tanto, si yo tuviera que describir el trayecto de mi nervio, esta es la línea media, ¿cierto? Este nervio viene de abajo hacia arriba, viene así y sube, de abajo hacia arriba. Este nervio viene de dentro hacia afuera, ¿cierto? De abajo hacia arriba, de dentro hacia afuera y de atrás adelante, porque sale el nervio ahí. Ese es el trayecto de mi nervio. ¿Y por qué es importante eso? Hemos dicho que dejemos la teoría. ¿Por qué es importante en la clínica? Porque mi aguja va a venir todo lo contrario a lo que es ese nervio. Significa que si el nervio venía de abajo hacia arriba, viene de arriba hacia abajo. Si mi nervio venía de dentro hacia afuera, va a venir de fuera hacia adentro. Y si mi nervio venía de atrás hacia adelante, la aguja va a ir de adelante hacia atrás. ¿Ok? Por lo tanto, cuando tú vas a anestesiar este nervio, no puedes entrar pues así. Tienes que venir así. ¿Listo? Y si nosotros anestesiamos al nervio mentoniano, vamos a anestesiar al mentoniano y al incisivo, al nervio incisivo, para poder realizar trabajos en todo este sector. Lo puedes anestesiar acá, como lo puedes anestesiar en el fondo del surco vestibular. No hay problema. Con infiltrativa. ¿Listo? La cosa no es entrar para mí, no es entrar para el nervio, a este conducto. Ya les he dicho el por qué. Porque si tú entras, vas a provocar un hematoma, se va a nerviar, se complica la cuestión. Pero sí necesitas llegar ahí cerquita para depositar el anestésico. ¿Listo? ¿Cómo ubicamos este agujero? Entre los dos premolares. Entre los dos premolares. Pero ¿qué tal si hemos dicho que si este paciente ya es sentado? Por encima de la línea media. Fuerte. De la línea media, igual a los 3 centímetros. De la línea media a 3 centímetros. Ya. ¿Pero qué más? Del borde de la mandíbula a el borde inferior de la mandíbula, 2 centímetros hacia arriba. Del borde inferior me estás hablando. Por encima del borde. ¿Le podría revisar al paciente de edad para ya le está bien, ¿Cómo hemos dicho? A 3 centímetros, ¿no ven? ¿Qué más? ¿Qué más? No hay premolares. Aquí está mi reborde residual, digamos. Bien. El reborde residual, y así hubiera dientes acá, se dice que está a 1 centímetro o a 1,5 centímetros. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Si el paciente ha tenido extracciones, este reborde residual va a bajar. ¿Ok? Porque hay la reabsorción, ¿no es cierto? Y entonces el nervio y el agujero no se mueven.
Lo que mueve es el reborde residual. Cuanto más tiempo pasa, este nervio se hace más fluctuante. O sea, está ahí cerquita de la encía. Entonces, en cirugía es importantísimo eso. Cuando vamos a entrar a hacer cualquier cosa acá, hay que cuidar altísimo porque no lo podemos volar este nervio. Este no, porque si lo volamos, el paciente va a perder toda la sensibilidad, ¿no ve? Entre otras cosas. Pero, por ejemplo, aquí ustedes se van a dar cuenta que esos pacientes que utilizan prótesis, los mayores sobre todo, dicen, doctor, aquí me duele, y el que ha hecho la prótesis meta a bajar en la prótesis, ¿no? Para tratar de aliviar. Lo que pasa es que este nervio está ahí fluctuante, ahí cerquita. Entonces, claro, la prótesis le va a presionar y va a sentir dolor. ¿No? Entonces, ahí ya por eso las prótesis comunes, esas ya no se hacen, pues ya habitualmente es otra forma de rehabilitar al paciente. Pero hay que tomar en cuenta que ese reborde residual varía. ¿Listo? Bien. Y con esas técnicas podemos trabajar con cualquier trabajo en el maxilar inferior. Algo más que me olvido. Aquí, este sector del maxilar inferior, el ángulo de la mandíbula, es el único sector que no es inervado por el nervio maxilar inferior. Es inervado por una rama del plexo cervical superficial transverso. ¿Por qué es importante eso? Entonces, anatomía, ya hemos pasado anatomía, sí. Pero cuando tú vas a hacer un tercer molar, sea la posición que sea, y tú has hecho tus técnicas de anestesia convencional y le sigue doliendo al paciente, no olvides que este tercer molar está ahí cerquita del ángulo, ¿no? Entonces, yo te aconsejo que entres con tu voluntad, que tú llegues ahí, cerca al ángulo, para anestesiar este sector. Fuera de la speak, fuera del bucal, sobre todo cuando es tercer molar inferior. ¿Ok? El lingual, preferible siempre anestesiarlo acá. Podríamos anestesiarlo por lingual, podríamos. No es lo conveniente, por dos razones. Si anestesiamos en el piso de la boca, no olviden ustedes que del piso de la boca siempre va a haber acúmulo de fluidos, saliva, si el paciente estuviera con un proceso infeccioso, pus, sangre, todo se acumula en el piso de la boca. ¿No? Por lo tanto, hacer la punción ahí, te corres el riesgo de provocar una infección, de introducir bacterias dentro de los tejidos. Por un lado. Por otro lado, no olviden que en el piso de la boca está el plexo venoso ranino, ¿no? Justo en la cara interna de las apófisis que hay en los lados está en los plexos venosos. Si nosotros entramos al plexo venoso, ¿qué vamos a provocar? Un hematoma interno. Y si ese hematoma no se reabsorbe, después de 2 semanas se forma un absceso. Y el absceso del piso de la boca es el más peligroso. Es el más peligroso. Porque la lengua se va atrás, pacientes ya, chao. ¿Vale? Entonces, ¿qué lo hacemos? Sí, pero hay que hacer con sumo cuidado, aspirando, desinfectando y tampoco provocando una lesión en el plexo venoso ranino. ¿Listo? Bien, ¿preguntas? ¿Nada? ¿Todo ok? ¿Todo perfecto? Bien, me alegro entonces. Ahora, 12 aquí está. Ya, los primeros 12, ya, tú me vas a pasar la lista. Nos vamos a ver el día lunes, en la mañana. Vienen con todo su instrumental estéril. Van a tener que dejar para que se los esterilicen, ya sea en esterilización, y si no, le voy a hablar a la enfermera. Su carga para trabajar, ¿no? Porque vamos a hacer la anestesia. Pero ¿cómo voy a tomar? Primero voy a tomar un examen oral a los 12. Le puedo pedir 3 técnicas, 2 técnicas, no sé, veremos. ¿No? Y si responden, vamos a la práctica. Si no, ahí quedó. Porque yo, o sea, es mi responsabilidad decir que están habilitados para hacer anestesia. ¿No? Pero si yo habilito sin que sepan, porque ahora es demostrar.
¿Cuáles son las técnicas? Listo, así. ¿A ver? ¿Cuál es la técnica? No sé, no puedo meterlo a la clínica, imposible. Tienen la ventaja ustedes de que van a trabajar en pareja y los dos saben lo que es anestesia. Si por algún caso te dejo hacer a ti con ella y tú haces mal una técnica de speak y le provocas una parálisis facial, porque podemos provocar una parálisis facial, en vez de entrar a la cara interna, te pasas a la parótida, depositas el anestésico y se provoca la parálisis facial. Ella sabe, te va a decir estás mal, no es así, porque sabes. Cuando viene el paciente se pone en tus manos y el paciente piensa que tú estás pues diestro, ¿no ves? No le voy a decir al paciente, no, es su primera vez. Sale rajando el paciente. Yo le tengo que decir, no, está bien. Deme uno que sea bueno. Usted me va a decir, yo no puedo decir, él es bueno y él no. No. Para mí, están habilitados y deberían trabajar todos por igual. Pero primero de trabajar es demostrándome en la teoría que están ok. Los voy a tomar el lunes a los primeros 12. ¿Y qué otro día van a tener libre? De la siguiente semana, Sí. No vamos hasta Es que los 24 no van a poder entrar en la mañana. No van a poder. ¿El miércoles en la tarde tienen algo o no? Solo los que tienen que hacer. No, miércoles es feriado. Sí. No. El martes en la mañana van a apoyar a cuarto los que ya habrán hecho el lunes en la mañana, así que yo creo que estaría bien. Ya, entonces el martes en la mañana, los otros 12. ¿Listo? Pero ojo. Disculpe, doctor, ¿la lista va a ser la que nos ha mandado la doctora o de acuerdo a esa lista? No, ustedes vean. Ustedes díganme. Estos 12 el lunes, estos 12 el martes. ¿Listo? ¿Bueno? De acuerdo a la lista. O de acuerdo a la lista, no tengo problema. O yo digo. ¿Va a haber problemas? No, ustedes se joden. Pues voy a obligar a alguien que de repente a 12. Ojo, que esos 12 van a ser la pareja ya. Dentro de los 12 tienen que estar las parejas. No, por ejemplo, el lunes viene uno y tu pareja no, mañana recibe. No, tiene que estar la pareja ya marcada. ¿No ven? Pero previo examen teórico. Si no me pasan eso, no los voy a probar. Y ha habido gente que no andó, pues le he puesto su cerito y listo. Yo le dije a la doctora, no puede entrar porque no sabe anestesia. Pero si sabe, va directo a hacer, porque una cosa es la teoría y luego va a ser la práctica. Y la práctica yo sé pues que para muchos de repente es primera vez, ¿no ve? Para muchos. De repente alguno ya tiene experiencia. En la práctica yo entiendo, es más, yo voy a estar ahí, vamos a hacer así. Es otra cosa. Pero tienes que demostrar que aquí sabes. Listo, quedamos en eso. ¿Me pasas entonces, por favor, ya?